Buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de Observatorio de Recursos Humanos, ORH, para los que ya nos conocéis y para los que no, pues bien, es nuestro, digamos, nuestro apodo iba a decir de guerra, pero eso suena fatal, nuestro apodo cotidiano. Somos, como sabéis, una plataforma de información y conocimiento especializado en gestión estratégica de recursos humanos y como tal plataforma intentamos ofreceros pues, contenidos que os ayuden en vuestro día a día. El que traemos hoy seguro que lo va a hacer. Seguro que lo va a hacer porque tiene además la coletilla de requisito o obligación normativa y como sabéis últimamente pues estamos muy rodeados de legislación nueva en el ámbito laboral que nos obliga a adaptar nuestros procesos internos. En concreto el de hoy, sistema de control horario que como sabéis, pues ahora mismo el registro de jornada, tal y como está en la última regulación normativa, nos obliga a tener un registro digital, con posibilidad de que la propia administración, la propia inspección de trabajo, acceda en tiempo real a esos registros. Hoy vamos a contar con nuestro colaborador Endalia para impartir esta sesión, además pues, como protagonista Marisa Herrero. Ella es especialista en proyectos de recursos humanos de esta compañía. Bienvenida, Marisa, un Buenos placer días. tenerte con nosotros y yo ya casi a priori te voy a dar la enhorabuena porque como ya he visto la presentación, sé lo intensa que es y todo lo normativo a mí de verdad me genera mucho respeto. Las personas que lo controláis, como ya me has demostrado que lo controlas tú, vaya por delante mi agradecimiento por el tiempo que nos vas a dedicar y lo exhaustivo A de tu ti. presentación. Sin más, y antes de comenzar, pues a todos los que os estáis conectando, recordad que si tenéis que ausentaros por cualquier motivo, que estamos en horario laboral, lógicamente, no os preocupéis que os enviaremos la grabación íntegra de la sesión. Y también queremos que al final haya un espacio dedicado a resolver las preguntas que podamos en el tiempo que dispongamos, ¿no? Si no, nos comprometeríamos en función del tiempo de Marisa y de Endalia a responderos a posteriori. Podéis participar directamente a través de la opción preguntas y respuestas que tenéis ahí abajo. Según tengáis configurado vuestra pantalla, en teoría tiene que apareceros abajo de la misma. Y si no, yo también estaré atenta a la al chat, perdona, que ya está habilitado para todo. Y sin más, pues te cedo la pantalla, Marisa, toda tuya. Muy bien, pues muchas gracias, Maite. Estoy compartiendo pantalla para que podáis ir siguiendo a la vez a lo largo de esta sesión también la presentación, ¿vale? Hoy vamos a hablar del registro de jornada, las claves para adaptarnos y para cumplir la ley. Vamos a dividir la presentación en diferentes puntos. Comenzaremos con una breve introducción al registro horario, luego hablaremos del registro de jornada digital, pues los requisitos legales, qué cambios va a traer ahora mismo, qué soluciones tecnológicas podemos tener y cuál va a ser el beneficio de este registro digital. Y el último punto, y no por ello menos importante, será la experiencia de empleado, ¿vale? ¿Qué impacto tiene el registro digital tanto en la productividad como en el bienestar? Si comenzamos con la introducción y el registro horario, veremos que el registro de jornada, ¿qué es y para qué sirve la planificación? ¿Vale? Vamos a contar y vamos a partir de una definición teórica donde hablaremos de la planificación horaria desde un punto de vista teórico y nos sirve para definir con antelación la jornada y la distribución horaria de los empleados. ¿Vale? A partir de esta planificación horaria, lo siguiente que llevamos a cabo es el registro de jornada, ¿vale? Que esto nos tiene que reflejar la realidad. ¿Qué vamos a conseguir con el registro de jornada? Bueno, pues nos permite llevar el control de la dedicación del tiempo de los empleados durante el día de su trabajo y recoger tanto el tiempo efectivo como descansos, comidas, viajes o cualquier otra información que quisiéramos recoger, ¿vale? Y a posteriori de esta planificación y de este registro de jornada, ¿qué vamos a conseguir? Pues vamos a poder llevar a cabo una explotación y un seguimiento de esa planificación, bueno, entre la planificación teórica versus la realidad, versus el registro real, ¿vale? Si entramos de lleno en el registro de jornada, bueno, ¿qué cambios trae y cómo va a afectar a las empresas? ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que partimos, que el origen es el Real Decreto 8/2019, que lo que hace es introducir una serie de cambios al artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? ¿Qué es lo que contempla esta normativa? Pues bien, que todas las empresas tienen que encargarse de la gestión del registro horario, independientemente de la jornada que aplique en la empresa, que todas ellas están obligadas a guardar el registro horario de los empleados durante un plazo de 4 años, que los sindicatos deben conocer mensualmente las horas extras realizadas por los empleados,
Es muy importante que el registro se realice diariamente, de manera diaria, y además las empresas deben garantizar pues, que ese registro incluya el horario concreto, tanto de inicio como de fin, ¿vale? Y además un plus y un adicional es que los empleados deben conocer la distribución y duración de la jornada laboral ordinaria, ¿vale? ¿Qué puntos destacados hay en el anteproyecto de ley? Que bueno, seguro que todos estéis al tanto de que bueno, pues actualmente pues, se está comentando en televisión, en diferentes medios, ese anteproyecto de ley. ¿Qué es lo que nos va a traer la ley a futuro si sale adelante? Bien, la reducción de jornada, es decir, la jornada va a pasar de 40 horas a 37 horas y media, siempre teniendo en cuenta el cómputo anual, ¿vale? Bueno, ya sabemos que al final puede haber distribuciones irregulares de la jornada, pero en cómputo anual no deberá superar esas 37 horas y media. Además, el registro horario se va a reforzar la exigencia y la digitalización. Se va a tratar, además, el derecho a la desconexión como un derecho irrenunciable para todos los empleados. Y el régimen sancionador, además, se van a aumentar las sanciones que van a pasar a ser por empleado, ¿vale? En algunos casos incluso se agravan según la casuística. Como novedades legislativas que se van a incluir y que se tienen en cuenta en este anteproyecto de ley donde se habla de la reducción de la jornada, se tienen en cuenta unos requisitos también de objetividad, de fiabilidad y de accesibilidad, ¿vale? ¿Y qué se exige? Bueno, pues se va a exigir unos medios digitales, que sean unos formatos comprensibles, que además sea personal, es decir, hay que cumplimentarlo de manera personal y directa con garantías de autenticidad y trazabilidad. De hecho, se va a sancionar tanto que no se cumpla como que se falseen esos datos, ¿vale? Además, vamos a tener una serie de obligaciones documentales, es decir, tenemos que garantizar la accesibilidad inmediata de todos los empleados. Y además hay que tener en cuenta que, como hemos dicho anteriormente, va a aplicar a cualquier tipo de jornada, es decir, y a contratos parciales también, ¿vale? Va a ser algo idéntico al tiempo completo. ¿Qué va a ocurrir si no se cumple? Pues que se van a endurecer las sanciones, ¿vale? Desde un grado mínimo, que estaríamos entre 1.000 y 2.000 euros, hasta un grado máximo que podría llegar incluso a 10.000 euros de sanción. Tener en cuenta lo que hemos comentado anteriormente, que es por cada persona trabajadora, o sea, no es a nivel de empresa, sino de trabajador, ¿vale? Lo cual es importante tener en cuenta. Vale, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? O una vez visto este contexto, ¿qué herramientas y qué soluciones tecnológicas tenemos o ponemos a vuestra disposición para evitar incurrir en estos incumplimientos en materia laboral? Bien, primero tenemos que tener en cuenta qué es lo que abarca la planificación y el registro horario, ¿vale? Y lo que nos abarca es que tenemos que, para implementar la planificación y el registro, hay que definir por las diferentes opciones: turnos, tramos, horarios, cómo va a ser la planificación, el calendario, cómo van a ser nuestros horarios y cómo los vamos a ajustar a los empleados. En Endalia vamos a poder tener una responsabilidad compartida, ¿vale? ¿Quién va a participar en este proceso? Pues vamos a tener en cuenta que vamos a tener tres fases, ¿vale? Planificación, registro y seguimiento. En cada uno de ellos vamos a tener unos interlocutores o unos participantes y en la mayoría de los casos la responsabilidad va a ser compartida, ¿vale? Por ejemplo, en la planificación vamos a tener una definición de turnos y tramos y además una generación de horarios que va a ser pues, responsabilidad de recursos humanos. Pero conforme vayamos avanzando en el proceso de la planificación, podemos involucrar también a responsables, haciendo que ellos también se encarguen de asignar los horarios o ajustar nuestros turnos de trabajo, ¿vale? Una vez finalizada la fase de planificación, avanzamos al registro, a ese registro diario por parte de los empleados. Y por último, una fase de seguimiento donde vamos a poder tener la realidad versus la planificación. Y es una información que la va a poder explotar tanto recursos humanos como los responsables e incluso los empleados. Van a poder tener esa visión de tiempo de trabajo planificado versus tiempo de trabajo real. ¿Cómo lo vamos a gestionar en Endalia? Bien, si recordáis, hemos comentado que hay que llevarlo, que tiene que ser digital, a través de medios digitales. Pues bien, en Endalia ponemos a vuestra disposición diferentes opciones, ¿vale? Diferentes, para que podáis elegir la interfaz que más se adapte a vuestra casuística. Quizás queréis optar por un registro en web, porque se dispone de un ordenador en el puesto de trabajo,
quizás de móvil, porque estamos en entornos de mayor movilidad, donde el usuario pues, no tiene al final un puesto de trabajo fijo, o igual decidís optar por una última opción, que sería el kiosco, donde los empleados no disponen ni de móvil ni de PC, pero necesitamos que el registro sea ágil y digital para todos ellos, ¿vale? Vamos a poder ir viendo planificación, registro y seguimiento en los diferentes entornos que tenemos, ¿vale? Si nos centramos en el entorno web, esta sería un poquito la vista de planificación, el registro y el seguimiento que vamos a poder llevar a cabo, como decíamos, tanto recursos humanos como managers. Desde el punto de vista de móvil, así es como se podría ver la planificación, podemos verlo de manera mensual, de manera semanal. Y algo que resulta muy interesante es que el empleado puede decidir si en su planificación quiere ver también las vacaciones, las ausencias, que de esto hablaremos también un poquito más adelante, ¿vale? Y el registro, siempre que estemos en móvil. Por último, el móvil también nos permite realizar un seguimiento, ¿vale?, de estos registros. Al final el mercado es lo que demanda. Casi nacemos con un móvil en la mano, con lo cual, qué mejor que seguir que poder realizar el seguimiento en móvil también. Y por último, esta vista de kiosco para aquellos empleados, para aquellas empresas donde no puedan disponer de móvil y de ordenador, ¿vale? Sería un kiosco donde el empleado simplemente va a tener que introducir un código que tenga asociado, va a poder elegir si inicia trabajo, si lo quiere finalizar, quiere ver sus fichajes, el tiempo que ha trabajado hoy, aparecerá un resumen de la entrada, de la salida, pausas que se hayan podido llevar a cabo y que se hayan imputado, y además, bueno, pues se pueden incorporar cualquier tipo de fichaje. Si recordáis, comentábamos que en el registro se puede tener en cuenta tanto el registro real de la jornada como cualquier otra pausa, descanso o cualquier otra información que vayamos a querer registrar en el día a día del trabajador, ¿vale? Llegados a este punto, seguro que os estáis preguntando cómo puedo elegir un software que sea adecuado, ¿vale? Pues para ello tengo que tener en cuenta que gestionemos todo tipo de ausencias, que la comunicación sea accesible tanto por web como por app, poder optar por un look and feel pues, alineado con nuestra imagen corporativa. Muy importante, y ahora hablaremos de ello, buena experiencia de usuario, que nos dé un soporte para festivos, que las solicitudes puedan ser directas a los managers con una fácil aceptación, que pueda haber un seguimiento bastante sencillo de vacaciones disfrutadas, que pueda registrar como empleado pues, mis días de libre disposición, permisos, que luego no solamente consiste en importar o alimentar de información al sistema, también tiene que ser capaz pues los managers de poder segmentar la información por empleados, por equipos. Recursos humanos también podrá. Y algo muy importante es la integración con los demás procesos de la organización. En Endalia, por ejemplo, sin ir más lejos, la nómina la tenemos integrada y qué mejor integración que el registro de jornada y las horas extras con la nómina, llegado el caso, ¿vale? ¿Qué beneficios va a tener este registro digital? Porque bueno, hasta ahora parece que solamente hemos hablado de marco legal, de obligaciones, pero ¿qué beneficios me va a reportar? Vamos a tener que atender a dos vías, ¿vale? Por un lado, beneficios para managers y empleados, que van a ser pues, fichajes más ágiles, las solicitudes y la comunicación va a ser muy accesible, el sentimiento de pertenencia, un look and feel corporativo, una buena experiencia de usuario que va a mejorar tanto la autonomía como el clima laboral. Poder tener con un control y una trazabilidad de las ampliaciones de jornada y de la compensación de esas horas extra. Esas solicitudes directas a los managers, un seguimiento de registros por ambos, tanto por empleados como por managers, ese registro de días de permisos, libre disposición, vacaciones, una segmentación por parte de los managers donde puedan ver pues, empleados en concreto o equipos en concreto para aquellos managers que tengan que controlar o que tengan que supervisar diferentes equipos y, muy importante, lo que ya hemos comentado, la integración con los demás procesos de la organización, ¿vale? Evitamos al final esas dobles vías de comunicación que hay en algunas ocasiones, teniéndolo todo integrado dentro del mismo sistema. Otros beneficios también van a ser para recursos humanos y para la organización, como por ejemplo
todo va a estar bajo control cumpliendo con la normativa que hemos comentado al principio. Vamos a tener un almacenamiento automático de los datos, es decir, no va a ser necesario ese control a posteriori o ese doble control. Una visualización de los registros y de las horas extras en tiempo real, vamos a tener el control. Vamos a simplificar también la gestión de las nóminas porque voy a poder trabajar directamente con la información de origen hacia la nómina. Por lo tanto, esto va a ser una mejor gestión por parte del Departamento de Recursos Humanos, que al final me va a llevar a una mayor productividad dentro de la organización, ¿vale? Al final, hacia lo que tenemos que intentar orientarnos es hacia una integración total, ¿vale? Porque al final el proceso dentro de gestión del tiempo está todo relacionado, ¿vale? El registro horario está relacionado también con vacaciones, con ausencias y permisos que yo pudiera tener y también con la planificación, ¿vale? De hecho, en Endalia van de la mano, ¿vale? Van muy ligados el registro de jornada con todo lo referente a vacaciones y ausencias. Y como se anticipaba, dejamos para el final comentar la experiencia de empleado, pero no por ello es menos importante, ¿vale? Porque la experiencia de empleado que sea positiva nos va a influir en el bienestar, en la productividad, en el compromiso de los trabajadores y eso al final nos va a hacer ser organizaciones mucho más potentes a nivel de mercado, vamos a poder reducir la rotación, mejorar resultados, ¿vale? Entonces, aunque lo veamos en el último punto, no pensemos que es lo menos importante. Y es que al final es difícil conciliar esa mayor flexibilidad que está demandando el contexto actual y que, bueno, al final todos estamos viviendo con esa gestión del tiempo de trabajo en efectivo, ¿vale? ¿Qué os recomendaría yo tener en cuenta para adaptar el modelo? Pues pensar, tenemos trabajadores en remoto, puede darse el caso de que tengamos cambios de horarios, diferentes turnos de entrada y salida. ¿Cómo es mi teletrabajo? ¿Es toda la jornada? ¿Es algo mixto? Necesito identificar los trabajadores que van a teletrabajar y luego a posteriori explotar la información. ¿El teletrabajo lo tiene que solicitar el empleado o lo va a marcar la empresa? ¿Qué ocurre con la geolocalización? ¿Va a ser necesario realizar algún tipo de modificación en los dispositivos? Porque bueno, al final todo el mundo puede equivocarse a la hora de realizar el registro. Entonces, ¿es necesario realizar modificaciones? ¿Qué ocurre con las horas extra y con las ampliaciones de jornada? ¿Cómo las quiero gestionar? ¿Cómo las voy a gestionar? ¿Y qué voy a querer registrar en la herramienta? ¿Vale? ¿Solamente el trabajo efectivo o también tramos que no computan? Pensad que no es necesario simplemente registrar el trabajo, sino cualquier evento que suceda a lo largo de la jornada del trabajador, porque luego esto nos va a permitir poder extraer información. ¿Cuánto tiempo he dedicado con mis trabajadores durante este mes a formación? ¿O cuánto tiempo invierto en desplazamientos? ¿Vale? Y es que al final, si hacemos un poco, si echamos la vista atrás, todo lo que hemos estado comentando ahora nos lleva a esta reflexión y es que la digitalización está muy relacionada con la productividad. Porque si sumamos la optimización con ese mayor control de las horas trabajadas, esa identificación de patrones de asentismo u horas extra, le sumamos el ahorro de tiempo, ¿vale? Porque al final una menor carga manual de recursos humanos pues le permite dedicar más tiempo a otras cuestiones o incluso reducir errores en el cálculo al no tener que llevar a cabo manualidades. Sumamos también el cumplimiento normativo, también la transparencia y la confianza, ¿vale? Porque al final los empleados van a poder ver de una manera transparente qué jornada laboral es la que tengo que llevar a cabo y qué registros estoy realizando, ¿vale? Pues al final vamos a evitar esos malentendidos y vamos a fomentar en nuestra empresa una cultura de responsabilidad. Y por último, habría que añadir también un análisis real, porque es muy importante introducir datos en una herramienta, pero también es muy importante poder exportarlos, ¿vale? En Dalia contamos con herramientas de reportes y de análisis de datos que al final nos va a ayudar a mejorar la toma de decisiones, ¿vale? Porque vamos a partir siempre de datos reales. Al final, si ponemos todo esto en una balanza, optimización, ahorro de tiempo, cumplimiento normativo, transparencia y confianza y el análisis real, el resultado es un aumento de la productividad, ¿vale? Al final lo que tenemos que conseguir es optar por una solución configurable y modular que nos permita priorizar y adaptar aquellos procesos de mayor impacto en la gestión de recursos humanos dentro de nuestra organización, ¿vale? Dicho esto, abrimos el turno de preguntas y cuestiones.
Perdonad que se me había ido la pantalla, no la encontraba. Muchísimas gracias, Beatriz, Marisa, perdona, que te llamaba Beatriz porque la primera Nada. pregunta que tenemos es de Beatriz. No, más por eso, porque estoy ya con la ventana abierta de las preguntas. Gracias por la exhaustividad en un tema en el que, bueno, pues las preguntas empiezan a caer porque, ya os digo, genera muchas, muchas dudas en las organizaciones para cómo implantarlo esto de manera efectiva. La primera es una duda que tenemos y además muy, muy habitual y muy extendida de Beatriz, como os decía al principio. Siendo el registro de jornada obligatorio, ¿cómo podemos asegurar que los trabajadores disco los fichan? ¿Quién es el responsable? ¿Qué apercibimiento se les puede hacer al trabajador para que al final la empresa quede exenta de esa responsabilidad? Ujú. Al final, como empresa, la obligación que tenemos es de poner a disposición de los trabajadores medios para que realicen el registro, como hemos comentado, pues puede ser a través de web, de app o de kiosco, y al final va a depender de la casuística de cada empresa y de las políticas internas que tengáis, acuerdos de empresa, convenios colectivos, las medidas de apercibimiento que queráis o que podáis tomar con los trabajadores. Ujú. Pero hay alguna idea de cuántos apercibimientos puede tener un trabajador para que al final se le pueda de verdad, bueno, pues lo que te digo, que la empresa tenga un seguro Claro, al al respecto. final aquí va a depender del régimen que tenga cada empresa o de acuerdos que hayan podido llevar a cabo ellos de manera Ujú. privada o en convenios colectivos, ¿vale? Donde se estipulan las diferentes faltas, si son leves, graves, muy graves, en las que puede incurrir un trabajador y los motivos de cada una de ellas. Al final es lo mismo que si me Ujú. preguntaras, si un trabajador llega tarde, le puedo apercibir, le puedo amonestar? Bueno, pues al final va a depender de lo que recoja la normativa en cada caso. Sería interesante entonces acotar el término reiterado. Ausencias reiteradas o falta de fichaje reiterado, etcétera, ¿no? En fases previas de prevención. Ángel nos pregunta también por kiosco, ¿se entiende terminal de fichaje con tarjeta contactless? Ujú. En kiosco, el beneficio que vamos a tener registrando a través de kiosco es la posibilidad de registrar con un código, ¿vale? No es necesario utilizar una tarjeta contactless. Sí que es verdad que llegado el caso, si necesitáis de otros medios de fichaje que pasen por tarjetas, tornos, etcétera, Ujú. podemos verlo y podemos valorarlo porque en Dalia se puede integrar con otras soluciones. Vale. Alberto nos pregunta, ¿ya se conoce cómo va a computar la jornada semanal? ¿Cómo es la fórmula para determinarla si en el convenio existe una jornada anual? Ujú. Pregunta también siempre reiterada. Como hemos comentado, lo que se está trabajando en el anteproyecto de ley es esa disminución de la jornada de 40 horas en cómputo semanal a 37 horas y media, lo cual, como os decía, se contempla en el estatuto que puede ser una jornada irregular una distribución irregular de la jornada, ¿vale? Esto al final va a depender de lo que se haya pactado con sindicatos o en el convenio colectivo, ¿vale? Hay que atender a cada caso, pero tener en cuenta siempre que es en cómputo anual, ¿vale? Vale. Nos preguntan también Santa y Verónica dos cuestiones muy ligadas. Fecha en la que tenemos que implementar esto y a partir de cuántos trabajadores se Ujú. exige el registro digital. Vale, vamos a necesitar llevar a cabo el registro digital de todos los trabajadores y sí que es verdad que en el anteproyecto de ley que se está trabajando, pues presumiblemente contaremos con un plazo para adaptarnos probablemente hasta final de año para adecuar los convenios colectivos y para poder al final incorporarlo en cada una de las empresas. Una persona que, asistente anónimo, no puedo decir el nombre, nos pregunta, ¿las horas de compensación se pueden distinguir de las horas extra Al en ese final, la cómputo? compensación de las jornadas es consecuencia de las ampliaciones de jornada, ¿vale? En Ujú. Endalia gestionamos, por un lado, ampliaciones de jornada y luego decidimos el método de compensación, ¿vale? Porque puede haber organizaciones que opten por una compensación en tiempo de descanso, en horas compensadas, y otras que opten por un abono a nómina, ¿vale? En cualquiera de los dos casos nosotros lo tenemos contemplado y podemos llevarlo a cabo. Beatriz dice, ¿recursos humanos a poder modificar los fichajes si existe, por ejemplo, un olvido? ¿Tiene que dejar constancia de quién lo modifica? ¿Tiene que haber algún comentario de por qué se ha modificado el fichaje? Ujú, muy buena pregunta, Beatriz. En Endalia ponemos a disposición de los trabajadores la posibilidad de edición de jornada, ¿vale? Es decir, si un trabajador el día anterior, que además lo he comentado un poquito, se ha equivocado a la hora de registrar, porque a todos nos puede suceder, llegas a la oficina, olvidas iniciar el registro y necesitas solicitar una edición de jornada.
El empleado solicita la edición y luego deberá aprobarlo quien se determine. Puede ser manager N+1, puede ser recursos humanos e incluso tenemos un campo abierto de observaciones donde se explique, pues olvidé el registro o no pude registrar por el motivo que fuera. Vale. Estoy intentando agrupar las preguntas de tal manera que te formule primero las normativas puras y duras y luego más las de producto, ¿vale? Si te parece bien. Nos dice Mara, ¿cómo sería conveniente registrar una ausencia de día por compensación de horas en el registro de jornada de cara a la inspección de trabajo? Vale. En Endalia la forma que tenemos de gestionarlo es una vez que determinamos que esa compensación de la ampliación de jornada, horas extras, va a ser mediante una compensación en horas, se liga directamente con el módulo de vacaciones de ausencias, ¿vale? Teniendo un apartado específico para ello de compensación de horas, donde van a poderlo solicitar. Además, como os decía, está estrechamente ligado el módulo de vacaciones con el de registro, con lo cual, el hecho de que yo solicite una compensación de horas, una ausencia, vacaciones en el módulo de registro, de vacaciones, perdón, me va a impactar automáticamente en registro de jornada y en la planificación que yo tenga. Vale. A ver, esto es nuestro asistente anónimo. Quería saber cómo se aprueban las horas extra en el sistema. ¿Está linkeado el pago de la nómina con esto? Y Ujú. los empleados que llegan reiteradamente tarde y trabajan menos horas semanales, ¿identifican los empleados que no cumplen? ¿Y esto también se puede registrar en la nómina? Claro que sí. Estas cosas sí, Vale. Muy buena lógicamente. pregunta y la verdad que muy, muy completa. En Endalia, una de las cosas positivas que tenemos al trabajar con un software de recursos humanos es que todo es transparente, ¿vale? Tanto aquel empleado que realiza una jornada superior como aquel empleado que realiza una jornada inferior, ¿vale? Aquellos trabajadores que necesiten solicitar o que vayan a incurrir en una ampliación de jornada van a tener lo que solicitar previamente. ¿Vale? Y va a tener que ser validado por quien corresponda, ¿vale? O bien por el manager, bien por recursos humanos, por ambos, atendiendo a la casuística. Y luego se decidirá, como comentaba, el método de compensación, temporal o en nómina. En el caso de optar por nómina, en Endalia trabajamos también con la nómina, ¿vale? Abordamos tanto la parte de HCM como la de nómina, por lo tanto, aquellas ampliaciones que deban viajar a la parte de nómina se trabajarán como una variable más, igual que podemos Ujú. trabajar con otras variables como turnicidad o productividad. Lara quiere saber cómo se puede adaptar el fichaje al personal comercial. Ujú. Podemos optar con fichaje a través de móvil, a través de app de empresa, ¿vale? De hecho, es lo que veíamos, podemos registrar tanto en app móvil como en web, si trabajan en una oficina y tienen un ordenador disponible para cada empleado o como kiosco. En el caso de comerciales, yo optaría por el método de fichaje a través de la app. Aquí es donde podríamos aprovechar y tener diferentes tramos o diferentes opciones de fichaje por si quisiéramos controlar el tiempo que estamos dedicando a desplazamientos de los comerciales, por si a lo mejor tuviéramos que distribuir el trabajo de una manera diferente. Legalmente, el tiempo de desplazamientos es tiempo de trabajo. Aquí va a Claro, depender, claro, te puedes encontrar un viaje transnacional, imagínate, pues, que son un montón de horas. claro, aquí al final va a depender del acuerdo que tenga entre el trabajador y la empresa y también de lo que nos diga el convenio, ¿vale? Estos son casuísticas muy personales. Ya. Me ha llegado a mí una pregunta también aquí a través del correo, que además es que es muy habitual también. Y es, ¿va a haber algún tipo de ayudas? ¿Se prevé algún tipo de ayudas para adquirir herramientas de fichaje digital, sobre todo en entornos de más mediana, pequeña empresa, en las que, bueno, pues los presupuestos son los que son? Yo creo que no hay nada al respecto. En la letra de la ley no lo hay. No sé si habrá algo previsto después. Ujú. Hasta donde sabemos de momento no tenemos constancia de ello. No obstante, como periódicamente vamos haciendo actualizaciones, vamos sacando revistas, Ujú. publicaciones, yo la verdad que os animo a todos a seguir este canal de comunicación para estar al tanto de todas las novedades. No Claro. obstante, si hubiera alguna pregunta que ahora mismo no pudiéramos responder o no la pudiéramos abordar, siempre podéis acceder a la página de Endalia, ¿vale? Para preguntarlas. Ujú. Preguntan también si es correcto esto que hace, que hay muchos trucos. A la hora de fichar, esto es más viejo que bueno, antiguamente y no tan antiguamente hay gente que ficha por toda la semana, por Ujú. ejemplo. Sí, eso se puede ahora, yo creo que ahora ya esa trazabilidad está asegurada con las herramientas digitales, ¿no? Pero dice, ¿es sancionable no hacerlo en tiempo real? Supongo que dependerá de la normativa interna de la compañía.
Claro, al final va a depender de la normativa interna y en Dalia, de hecho, tiene una limitación y es que no se puede registrar a futuro, ¿vale? Es imposible que alguien Ujú. un jueves esté realizando ya el fichaje de un viernes. Lo que sí que podemos hacer a pasado es lo que hemos comentado, que yo me haya equivocado en mi registro, necesite solicitar una edición de jornada y eso sí que está contemplado y es perfectamente legal. Por lo que estamos viendo, como respuesta que estás dando a varias preguntas, es muy importante trabajar esto previamente, es decir, las normas. Correcto. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué consecuencias? No solo para que el trabajador sepa cuáles son esas consecuencias, sino porque la empresa también se, entre comillas, se salvaguarda ante una posible incertidumbre de interpretaciones que puedan venir por parte de una inspección de trabajo. Entonces, aunque nos cueste un poquito de tiempo invertir ese tiempo en sentarnos, establecer acuerdos, hacer comunicación interna, yo creo que es un tiempo de lo mejor empleado. A ver, pregunta de... a ver, es que ya aquí hay muchos. Ay, nos vuelven a preguntar si no te importa por actualizarlo de nuevo, el plazo en el que las empresas pueden, se ve que es alguna persona que se ha conectado tarde. Ujú. De momento, en el anteproyecto de ley y lo que previsiblemente contemplamos, a falta de cualquier cambio que pudiera suceder, es que tengamos todo el periodo de 2025 para que al final los convenios colectivos se adapten y también las empresas se adapten a esta reducción de la jornada laboral. Ujú. Nuestro asistente anónimo, yo creo que este es otro. La Tenemos jornada de muchos verano, anónimos. que según el año puede variar en función de las horas anuales. Se puede gestionar por diferentes grupos en función de su porcentaje de trabajo y personas que quizá no se vean afectadas por dicha jornada. Es Ujú. decir, yo creo que las herramientas se pueden parametrizar en función de lo que cada empresa necesite. Claro, al Y que final. además la inspección de trabajo luego tenga esa información para Ujú. poder interpretar esos resultados, ¿no? Claro, al final los horarios pueden ser casi personales. De hecho, igual que puede suceder esto, puede darse el caso de que tengamos en nuestra empresa personas con reducciones de jornada por guarda legal, por ejemplo, que no están realizando la misma jornada que el grueso de la compañía, ¿vale? Y al final para ellos se crean horarios personalizados donde van a poder visualizar pues, su jornada o lo que se espera de ellos, ¿vale? Su jornada teórica. Vale. Hay varias preguntas que inciden en algo que también has comentado anteriormente y son los horarios dispares, los de los comerciales, jornadas atípicas. Todo eso yo creo que es parametrizable, como decíamos antes. Ujú. Al final vamos a tener la posibilidad de crear tantos horarios como sea necesario, adaptándolos a cada casuística. Y si la pregunta va más orientado en el sentido de una distribución irregular de la jornada, no hay problema porque la legislación, el estatuto también lo contempla, que pueda haber ese pacto de una distribución irregular donde, de hecho, es frecuente que en invierno, por ejemplo, las empresas hagan mayor número de horas semanales, porque luego en verano pues vienen jornadas de verano y viene una disminución de esa planificación. Raquel nos pregunta también, ¿cómo se adapta esto a las empresas donde culturalmente la flexibilidad, pregunta del millón, la flexibilidad es la base? Por ejemplo, una salida a media mañana para recoger al niño o para realizar cualquier gestión en la que normalmente no se suele avisar. ¿Tendrían que generarse fichajes de salida y entrada con cada movimiento? Ese es el debate que se generó al principio y que no queda resuelto un sistema en teoría. Yo, bueno, te dejo hablar, que si no hablo yo y no puede ser. Perdona. A ver, la realidad es que hacia donde vamos a tener hacia donde hay que tender es a registrar cualquier circunstancia que se produzca en mi registro, tanto esa salida de la oficina, que puede ser para recoger al niño o puede ser para acudir a una consulta médica, como una pausa o un descanso que se lleve a cabo. Aterrizándolo un poquito al caso de Endalia, en el caso concreto, yo lo que haría es una interrupción en ese caso del registro diario, finalizaría el trabajo y en el momento que me reincorporara de nuevo a mi puesto de trabajo, comenzaría otra vez el registro. De ese modo, al final de la jornada, podría haber el tiempo real y efectivo de trabajo versus el planificado. Que es cierto que, claro, eso choca un poco con culturas de flexibilidad y de confianza también, pero excede de lo que una herramienta puede o debe hacer. Directamente la ley te dice tienes que fichar, pues se ficha, a todos los efectos se ficha. Pregunta también muy interesante de Marta, ¿qué pasa con los que trabajan por teletrabajo o en remoto? A estos hay que recordarles todos los días que hay que fichar, y lo digo por experiencia. ¿Algún sistema de alerta o algo así? Eh, Podemos gestionarlo de diferentes maneras. De hecho, en Endalia tenemos dos opciones para gestionar esto. Si son días completos y queremos verlo en un calendario comparativo dentro del módulo de vacaciones, fenomenal, lo podemos registrar. De hecho, esto es fenomenal porque nos permite
Si queremos agendar una reunión presencial, por ejemplo, poder ver la compañía, si tengo a los empleados teletrabajando o no. Ujú. Y si es por horas, si queremos llevar un cómputo de horas, podemos registrarlo como un tramo de trabajo más, ¿vale? En lugar de llamarlo trabajo, podríamos denominarlo trabajo a distancia, trabajo en remoto y así poder sacar luego un informe, un reporte del tiempo que se está destinando y si se adecua con la política o no. Claro. Mireia también dice, ¿qué pasa con los descansos dentro de la jornada? Yo creo que volvemos otra vez a lo mismo. Depende de cómo los tengáis regulados internamente. ¿Computan como tiempo de trabajo o no? Para tomarse el bocadillo, perdón, que no te lo decía. Bocadillo, lo típico. Claro, ¿Hay que fichar? nosotros lo podemos parametrizar para que compute como tiempo de trabajo, pero no por el hecho de que compute como tiempo de trabajo queremos eximir al trabajador de registrarlo. A lo mejor queremos también llevar ese control, porque de momento computa como tiempo de trabajo, pero queremos ver luego el detalle a posteriori del tiempo que se está destinando al bocadillo. Y la verdad es que hacéis unas preguntas en las que a veces digo, ostras, es que esto también es posible, se puede, no sé si se puede hacer o no, pero podría darse el caso, Verónica. Es obligatorio fichar todos los días, ¿vale? Pero la empresa puede acordar con el trabajador que lo haga una vez a la semana, los viernes, para computar el resto. Si el trabajador lleva un cómputo de hoy he trabajado 8,7 horas, ¿eso se puede hacer? ¿Te lo aceptaría una inspección? Lo más correcto sería que realizáramos el registro de manera diaria. Ya. ¿Vale? Porque si el viernes a primera hora de la mañana viene inspección y tienes toda la semana todavía pendiente de registrar. Vale. Aquí hay otro asistente anónimo que hace una pregunta que yo creo que vamos a coincidir. ¿Una empresa puede rectificar horarios marcados a pasado porque no cumplen la normativa? ¿Qué normativa? ¿La de la compañía, la no escrita o la normativa que hay que cumplir? Aquí deberíamos atender al caso concreto y ver un poquito más el detalle de la pregunta o a qué lo queremos aplicar. Exactamente. Nada, esta, a ver, Melissa, esta ya la hemos preguntado, la pausa del bocadillo. Como tú también estás viendo las preguntas, si quieres ir alguna directamente mientras yo gestiono. Ah, mira, Rubén nos pregunta por el tema de la geolocalización, sobre todo por comerciales, geolocalización y Ujú. fichaje. ¿Eso cómo se habla? Ujú. Como hemos comentado, es uno de los puntos para tener en cuenta a la hora de elegir un software, ¿vale? Y en Endalia sí que podemos marcar la geolocalización. Es importante resaltar que no estamos geolocalizando en todo momento al empleado, sino lo que estamos geolocalizando es el momento en el que está realizando el registro. Y aquí será también muy importante atender así. Estamos hablando de dispositivos de móviles personales, si son móviles corporativos, y en el caso de tratarse de móviles corporativos, si se ha consensuado previamente con el trabajador. Exactamente. Eso además es importante porque no hay obligación, o sea, no se puede obligar al trabajador a utilizar sus dispositivos personales para nada que tenga que ver con el ámbito laboral. Si Eso no es. quiere utilizar su dispositivo teléfono para fichar, pues habrá que y es un comercial, habrá que facilitárselo, porque la Eso es. obligación existe y esa no nos la quita nadie. ¿Mm? Y de hecho, la obligación de la empresa es esta, poner a disposición del trabajador todas las medidas necesarias para que él pueda pues, ejercitar al final ese derecho que tiene a registrar su jornada. ¿Vale? Por eso contábamos con kiosco, por ejemplo, para realizar el Claro. registro, que sería una alternativa en el caso de que estemos en un centro de trabajo y que no queramos, no contemos con móviles corporativos de manera individual y que tampoco dispongamos de ordenadores. Otra pregunta también muy habitual es si el personal fuera de convenio tiene que registrar la jornada. Fuera de convenio, no solo alta dirección, entiendo. Ujú. Aquí tendríamos que atender un poquito más a caso concreto o si existiera algún pacto, acuerdo con el empleado. Vale. Ah, mira, dice Ana Belén también que si hay un número mínimo de trabajadores para llevar a cabo el fichaje o la obligación es para todas las empresas, que yo sepa es para todos. Ujú. Sí, con esta actualización además es que todo el mundo está obligado al registro digital y que sea accesible para todos los empleados. Aunque tengas un trabajador. De En el caso hecho, de RH somos poquitos y tenemos que fichar. claro, de hecho también está la obligación de guardar esos registros, ¿vale? Durante un plazo de 4 años, porque en cualquier momento nos los Ujú. pueden requerir. Becarios y personal de empresas de trabajo temporal. Ujú. ¿Fichan? Desde el punto de vista de la empresa, no tendría que llevar el control del registro de estos trabajadores, pero tendríamos que atender al caso concreto. Vale. Mm, Esta no la entiendo. A ver, pregunto en referencia a lo de fuera de convenio. Que un trabajador, a ver, Verónica, que un trabajador haga 20 minutos de más en un día, por ejemplo.
pero no se le han aprobado horas extras, ¿debe registrarlo como extras? Ujú. Si no se le han aprobado esas extras. Vale, al final, Verónica, lo que tenemos que diferenciar por un lado es el registro real del trabajador, si el trabajador ha estado 20 minutos más, ha estado 20 minutos más en su puesto de trabajo, y algo diferente es solicitarlo como una ampliación. Al final, lo que las ampliaciones nos permiten es aumentar esa planificación, ese tiempo teórico y luego poder ejercer alguna acción con ello. Tenemos una opción en Endalia que es una compensación por periodos, una compensación mensual, de modo que si yo tengo que quedarme 20 minutos más, a lo mejor mañana son 20 minutos menos y mi cómputo mensual, el balance sale a cero y por lo tanto al final no habría que compensar nada. ¿Vale? Tenemos diferentes opciones para atajar ese problema. Vale. Y la pregunta de Mireia ahora yo creo que la hemos contestado, pero a mí me gustaría que lo dijeras más, así, más contundente. Dice, ¿se puede acordar el no registro más allá de las personas de la alta dirección? Hay que registrar, es una obligación No se puede y acordar. No. hay que registrar. No, no, es que las sanciones empiezan a rular, como dicen los más Sí. jovencitos, ¿vale? A ver, en el caso de este ya nada, gracias. Nada, esta también está vista. Es que como algunas son reiterativas, prefiero no volverlas a hacer, ¿eh? Ah, por Ujú. ejemplo, el tiempo de cuando son equipos de trabajo que tienen vestuarios, tienen que cambiarse, ponerse la ropa de trabajo, ¿ese tiempo computa? ¿No computa? ¿Hay algo? mm, Depende de lo que tengan establecido. Si computa o no computa, tendríamos que atender al caso concreto y configurarlo en función a ello. claro. Yo no sé si podría haber algún tipo de jurisprudencia en alguna de las preguntas que habéis hecho, pero a priori Ujú. yo creo que casi todo depende de eso, de los acuerdos internos que tengáis. Y si no los tenéis, de verdad, por los riesgos que os puede suponer, hay que sentarse a verlo. Ujú. A ver si nos queda alguna más. Por aquí. Nada, estos no. Sanciones, ¿qué sanciones? Esto ya lo has comentado antes. Si quieres, como vamos a compartir vuestra presentación, como quieras, o lo repites o mandamos la presentación. Ujú. Tú misma, Marisa. Sí, luego lo podréis ver en la presentación. Simplemente quedaros con la idea de que las sanciones son a nivel empleado y que pueden ir desde 1.000 euros la más leve hasta 10.000 euros en el caso más grave. Esta pregunta es buena también. ¿Se puede avisar al trabajador de que ha finalizado su jornada para evitar esos 5 minutitos que luego se van acumulando y te suman no sé cuánto? Ahora mismo, al final, el trabajador lo que tiene que hacer es registrar su jornada. Si no ha finalizado la jornada, igual es porque todavía no la ha terminado y todavía está en el puesto de trabajo. No obstante, sí que podemos gestionar diferentes avisos y diferentes notificaciones en Endalia para comunicarle al trabajador. Vale. Si se hacen menos horas de lo establecido en la jornada, ¿se pueden computar como vacaciones? Nos pregunta Ana Belén. Tendríamos No que sé. atender a lo dispuesto de manera, habría que ver el caso concreto. Claro, es que yo creo que, a ver, las causas, por ejemplo, ¿por qué se hacen menos horas? Claro. También hay que verlo. Si es por una voluntad expresa del trabajador, es hackeo, o simplemente es porque hay una bajada de actividad, habría que verlo. Sí, pero yo creo que así de manera lineal no recomendaría tomar una decisión tajante al respecto. Eso es. ¿Vale? Los contratos, esto ya de alta dirección ya lo hemos visto. A la inspección se presentan las horas fichadas o las horas trabajadas. Ujú. Muy buena pregunta de asistente anónimo. Anónimo. Claro, tenemos que presentar a inspección el registro de nuestros trabajadores, ¿vale? De hecho, en Endalia disponemos de informes para poder extraer fácilmente esta información, donde se podrá ver las horas planificadas que tiene que realizar un trabajador versus las horas registradas. Aquí hay una pregunta también muy buena de Melissa. Ujú. Es que justo antes de empezar estaba escribiendo un artículo y tocaban el concepto de alta dirección. En otro ámbito, que es en el de la transparencia, no, perdón, en el de las cuotas en los consejos de administración y en los puestos de alta dirección, el principal problema, claro, nos pregunta Melissa, ¿a qué se refiere con alta dirección? Es que el principal problema es que no hay una definición concreta de alta dirección. Normativamente hablando, no la hay. Ahí no tengo ni idea si hay alguna pista, Marisa, para también tener una cierta confianza cuando decimos este sí y este no. Ujú. En este momento no puedo ampliaros información a este respecto de alta Es dirección. complejo, de verdad que Sí, es complejo porque ya os habría que digo, yo lo acabo de verlo. leer esta mañana y en una ley que va a entrar en vigor dentro de nada, nos Ujú. queda un año, tampoco se define el concepto de alta dirección. Así es que yo creo que mira, esta de aplicación.
¿Vuestra aplicación tiene algún sistema de notificaciones a los empleados para el olvido del fichaje? Sí, es como comentaba anteriormente, en Endalia disponemos de diferentes avisos y notificaciones para el empleado, como por ejemplo el caso anterior donde comentabais que todavía no se había finalizado la jornada, por si pudiera ser causa de un olvido o si no se ha registrado la jornada. Y como ya hemos comentado, existe luego a posteriori esa posibilidad de edición del registro donde se envía una solicitud especificando los motivos para su aprobación. Mm. Esta se excede. Es que hay una pregunta también de plataforma, que la estoy buscando. Mira, nos preguntan si se sabe ya cómo la inspección de trabajo va a poder acceder en control remoto y en tiempo real. También importante. Sí, está todavía pendiente y no puedo ampliaros información en este sentido. No Es obstante, que no sé, hemos hecho alguna todavía otra no sesión al está. respecto y todavía no se sabe cómo. Nos han dicho que sí, pues Mm, supongo que habrá que facilitar algún tipo de información a la inspección. No lo sé, no sé qué registro porque habrá que registrar en algún momento dado la herramienta, pero ya no sé muy bien cómo lo van a hacer yo tampoco. Eh, 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 a ver, yo creo que está nada. Fichaje con huella digital, ¿se puede? Necesito que especifique un poquito más la pregunta. Vale, nada, es así de cortita, no hay más. Vamos a Esta ya ver. la hemos hecho, el tema de los móviles. Yo creo que ya hemos abarcado todas, Marisa. Quizá nos quede alguna que ya es muy específica, por Ujú. ejemplo, costes y cosas así, pero creo que eso ya es mejor que lo comentéis directamente con los interesados, y poco más, ¿vale? Yo creo que siempre lo digo y lo digo constantemente, os sometéis a un tercer grado en la sesión de preguntas y sobre todo en temas normativos, yo me quito el sombrero porque tenéis una agilidad para responder digna de encomio. Muchas gracias, Marisa. Ha sido un placer A ti. tenerte con nosotros en un tema tan complejo y que seguramente tendremos que seguir tirando de él de aquí hasta que realmente sea efectivo a fin de año, porque vete tú a saber, las cosas están como para que a lo mejor de aquí a fin de año pase algo y esto no se lleve a efecto. No lo sabemos. Al final hemos Así hablado es que, siempre de anteproyecto y de qué preveemos, pero de momento no hay exactamente, nada escrito. de seguir las cosas así, sí, y cuanto antes nos preparemos, mejor. A todos los que os habéis conectado, muchas gracias por participar activamente en la sesión y nada, os convocaremos a las siguientes que ya estamos trabajando en ellas desde ORH. Gracias, Marisa, y gracias, Endalia. Un A abrazo. vosotros.